@ecomedios 1220. Muy buenas tardes, otra edición de Entre Ustedes y Nosotros, con una ciudad hoy muy complicada y bueno, con una gripe muy típica de esta época, así que sepan disculpar si toso, si tengo un ataque de tos o la voz un poco gangosa, pero bueno, es el cambio de tiempo y la situación que uno está viviendo. También debe haber un poco de esto vinculado con el estrés que uno padece en la Argentina estos días. Hace poco tengo mi amiga y co-conductora conmigo del programa, se encuentra ya conectada. Hola María Luján, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? Acá estamos sin haber podido viajar porque pretendía ir en subte en la línea B, pero realmente hoy se hizo bastante difícil, casi imposible bajarse en lo que era Carlos Pellegrini. En la esquina, vos sabés que está todo cercado y vos lo habrás vivido para llegar hoy en la radio, lo que te debe haber costado además en ese estado, está todo cercado, lo que es Córdoba, Carlos Pellegrini, Santa Fe, desde el día de ayer, en realidad, que no estaba cercado, pero sí que gente que se encontraba en la zona cortó el Metrobús, provocando un desastre para lo que es llegar al centro, y realmente harta de ver cómo la ciudad todos los días está más llena de gente indigente, marginales, personas que salen de dentro de los tachos de basuras con drogas, de todo tipo. Y bueno, y así estamos, ¿no? Así que con muchísima bronca, y te entiendo que vos encima con esta gripe estar en esta situación de tener que haber ido a la radio con esta temperatura, con los cambios correspondientes. No hay ningún problema, lo hago con todo gusto, pero bueno, ahora se ha normalizado acá. Yo cuando vine bien, pero lo que pasa es que no toqué la zona de Córdoba y Santa Fe, vine directamente por el lado de Corrientes, o sea que era más... No estaba allá. Se ve que se fueron todos para la casa de Jujuy en Santa Fe y 9 de julio. Sí, Santa Fe y Cerrito. Sí, y provocando destrozos a locales que estaban también en la zona. Realmente horrible lo que se vivió hoy. No vi un solo policía, realmente bastante complicada la situación y muy poco amena, lamentablemente. Los vecinos del edificio de Carlos Pellegrini Córdoba mandando fotos de todas las cosas que estaban pasando, no se puede creer. Sí, realmente es muy lamentable lo que está sucediendo, pero bueno, esto es la consecuencia, lo han venido anticipando hace varios días ya, distintas fuentes del kirchnerismo, que esto es gimnasia, no lo dicen así, pero sabemos que es gimnasia prerevolucionaria. Esto era el método que aplicaban los foquistas, los guevaristas, haciendo este tipo de ejercicios que iban a terminar después con acciones mucho más violentas. Lo dijo también el delincuente, digo delincuente porque se robó la vacuna del COVID de Eduardo Valdesa, que yo tenía un tipo, dentro de todo, siempre me pareció, lo digo así porque no tengo drama. Él y Alberto, cuando fueron compañeros en la legislatura, me parecieron dos auténticos cachafaces. Porque eran estos tipos rosqueros, sin un sentido, te digo una cosa, sin un pensamiento crítico, o sea, le daba lo mismo un planchado que un lavado, o sea, podían estar hoy con vos y mañana irse con el Partido Obrero, o sea, no, son gente como una hoja en el viento, donde
mejor caiga el viento, bueno, ahí vamos a estar. Ellos me lo dijeron, porque aparte me lo dijeron ellos cuando se acercaron y lo tengo esto de buena fuente, cuando se acercaron esta anécdota es buena contarlo, cuando se acercaron a Horacio, a Néstor Kirchner la venía a buscar a su mujer los días miércoles, cuando era gobernador de Santa Cruz, a un lugar que se llamaba, hoy no se llama más, hoy es otro restaurante, Teatriz, Riobamba, entre Arenales y Juncal. Yo iba a comer con mi suegro, que venía de Tucumán, porque estaba en un ente público no estatal, venía de Tucumán y ellos iban, y mi mujer y mis hijos, ellos que eran chiquitos. Ellos iban a una mesa, cuando digo ellos los voy a nombrar con nombre y apellido, pues bueno, que la gente lo sepa. Alberto Fernández, Eduardo Valdés, Guillermo Olivieri, Gustavo Vélez, y se me escapa por ahí algún otro nombre que seguramente creo que estaba Jorge Argüello. Iban a hablar con él y entonces me decían, acércate a la mesa porque le estamos vendiendo, entre comillas, que vos sos una pata radical que queremos acercar a su candidatura presidencial. Ignoraba yo quién era Néstor Kirchner. Sabía que era un gobernador, un oscuro gobernador de Santa Cruz, y me lo presentaban. Yo, por supuesto, no hablaba ni me hacía cargo de lo que ellos habían dicho. Simplemente que me acercaba sin... Ellos me decían, vos no digas nada, no me metan en problemas. Bueno, efectivamente, no sé qué le dirían a Néstor Kirchner, se ve que alguna cosa le deben haber vendido, porque yo en ningún momento dije ni mi acercamiento a él, ni de ninguna manera, lo saludaba correctamente. Y le decía, pero ustedes no están tan bien con Duhalde, no están tan bien con De la Sota, no están tan bien con Menem. Nosotros somos pragmáticos, estamos con el que gana. Esto lo viví yo cuando fue algunos que estaban con la renovación, con Cafiero, cuando ganó Menem, en un bar donde yo fui testigo presencial, y no voy a hacer nombres porque me parece que esta gente digna, a diferencia de estos cachafaces que nombré recién, cayó uno de que después ocuparon cargos muy altos y estaban todos con la cara larga. Bueno, perdimos. No, muchachos, dijo, ganamos, porque si ganó Menem, es tan peronista como Cafiero. Y se fueron ahí con Menem y ocuparon cargos importantes. Pero era dentro de una misma línea, dentro del peronismo, pero era la renovación, pero no había diferencias sustanciales entre las que podía haber entre un Duhalde, entre Duhalde, estaban con todos, Duhalde, los vi hablando con Rodríguez Sá en el bar de Alvear y todo rosqueando, o sea que lo importante era mantenerse cerca del poder. ¿Y por qué cuento esto? Porque esto se vincula con lo que voy a contar ahora. Cuando la gente se horroriza de lo que está pasando en Tucumán, en Jujuy, cuando la gente se horroriza de lo que pasó, la aberración, porque la aberración, un revival, pero como la historia siempre se repite mucho más amplificada, un revival de lo que pasó en Catamarca en los 90 con María Soledad Morales. Esto mismo hoy lo vemos amplificado con Cecilia. Y lo hemos amplificado porque el poder que tienen estas organizaciones feudales es tan impresionante, porque el señor feudal tiene varios feudos a su alrededor. El señor feudal se llama Coqui Capitanich, el mismo que rompía el Clarín, porque que después se ponen a defender la libertad de expresión, pero no trepidaban en romper un diario Clarín en público, romper un periódico. Fuera Clarín, Nación, Página 12 o el Grama o el Pravda. Seguro. Puede decir siempre lo mismo. Están atentando contra la libertad de expresión. Entonces, esto que yo estoy reseñando significa que esta gente lo único que le interesa es el poder. ¿Y el poder para qué? Para satisfacer sus ansias personales y también satisfacer sus bolsillos personales. Porque con las convicciones se dan cuenta que no se come. Con las convicciones parece ser que es un estorbo que uno tiene. Entonces esta gente está con el que le paga mejor, se vende al mejor postor. Alberto Fernández fue un gerente siempre al servicio del que mejor le pagaba.
Eso no es patriotismo ni tener valores. Eso es simplemente ser un marcader de la política. Entonces, esto es lo que yo a veces trato de hacer entender a la gente cuando dicen son todos iguales. No somos todos iguales. Algunos somos distintos. Todos no somos masa, porque somos todos iguales, no solamente a los que son políticos. Eso se pareciera una atribución hacia todas las personas. Y todos los seres humanos no somos lo mismo. No todos somos masa, no todos somos Alberto Fernández. Y los políticos no todos son masa, y tampoco son todos Alberto Fernández y Valdés y toda esa cofradía que siempre está buscando negocios. Cuando Valdés dice que esto es un anticipo de lo que va a pasar, yo le pongo en un tuit que me parece que eso es que el ladrón de vacunas, porque recordemos siempre que Valdés fue uno de los primeros vacunados VIP, y yo le pedí la expulsión de la Cámara conforme marca el 68 de la Constitución Federal. Cuando Valdés dice eso, él está señalando que eso es fruto de la desesperación de perder el poder. ¿Y para qué quiere el poder si no supo transformar la realidad en todo este tiempo? Por lo único que va a pasar su gestión como diputado es por haberse robado la vacuna. Esos 4 años, haber robado la vacuna muchos me dicen, un ladrón de vacunas. Sí, más grave, las vacunas son un bien público. Hay una malversación de bienes públicos, porque la vacuna era un bien público en ese momento. Entonces, cuando uno... No, ellos creen que lo público es de ellos. Exactamente. El gobierno financió gremios para los incidentes, de eso no me cabe ninguna duda. Ahora, están dando recién por televisión algo que es muy, muy curioso, que es cuando Cristina Kirchner pedía cortar el corte de calles, cortar las calles. Y esto me parece a mí tan miserable que hace 9 años atrás pensar así, cuando era gobierno. Esto es lo que hace que la gente no crea en la política. Cuando soy gobierno digo una cosa, cuando soy oposición digo otra. Cuando soy gobierno digo no quiero más cortes de calle, están perjudicando a la pobre gente que trabaja, a la pobre gente que necesita estudiar, a la pobre gente que necesita ir al médico, que a lo mejor pierde un turno de un tratamiento oncológico, una operación. Ahora, cuando soy gobierno es esto, y cuando no soy gobierno, soy oposición, están criminalizando la protesta social. Esto es la Argentina que hace que la gente no crea en los políticos, que hable de la casta. Y también, lamentablemente, cuando aparecen los que se ponen afuera y empiezan a hablar de la casta, como hemos visto con el caso de Milei, después justamente no terminan honrando la política, la sana política. Entonces, esto es la situación. Cuando la gente me dice, ¿por qué hay tanto nivel de abstencionismo y tanto nivel de voto en blanco? Es por estas razones. Porque la gente no cree, porque la gente piensa que esto es un minué, que bailamos un ratito con una persona. La gente no sabe que es un minué, era un baile muy tradicional en la época colonial en la Argentina. Bueno, aún en algunos lados se sigue tocando, se sigue ejecutando. Cuando bailo un ratito con vos, un ratito con el otro. Entonces esto es lo que hace, y esto se patentiza cuando el poder llega a ser tan omnímodo, y como vos dijiste recién, hay un sentido patrimonialista del poder, que el poder es mío, o sea, no es esto de que decía la soberanía del pueblo, Podén, que lo delega, no, el pueblo soy yo. Ahora ya llegué, el pueblo me invistió me invistió de un mandato. Entonces ahora ya no lo tomo como un mandato, lo tomo como una donación de los atributos presidenciales que por ahora dicen que son 4 años, pero después vamos a ver, porque por ahí se reforma la Constitución, hacemos alguna trampita, ponemos a la mujer, al vice como pasó en Tucumán, y así nos podemos quedar toda la vida. Esto es, para tener esto, ¿qué necesitan tener? Pequeños feudos. Para tener pequeños feudos, ahí aparecen los Luque en Catamarca, o los hermenenciano, sí, los emerencianos en Jujuy, que de obviamente Chaco. lo que hacen, Y aparecen, de Chaco,
y lo peor de todo es que se atribuyen una facultad que en definitiva tiene el Estado. Entonces se atribuye, privatizan una facultad del Estado. Tanto que ver la privatización no entiendo, porque después privatiza la facultad que debería tener el Estado para con la gente, ¿no? Seguro, María Luján, esto es claro como el agua. Llegan hasta el extremo tal que no les importa nada. El natatorio más olímpico, más importante, el único natatorio olímpico que hay en Resistencia, está en la propiedad de este señor, el Menenciano. O sea, para que vos te des cuenta la brutalidad que tiene todo esto. Y lo paradójico que yo me enteré el otro día. ¿Sabes cómo se llama ese natatorio? Santiago Maldonado. Más siniestro que esto, imposible. Santiago Maldonado se llama el natatorio. Más allá de, como yo digo siempre, si Santiago Maldonado quería ser un héroe guevarista, hubiera aprendido a nadar primero. Pero bueno, que en paz descanse. Tenemos ahora... Sí, que en paz descanse por el muchacho, pero lo peor de todo esto que yo estoy viendo, que todas las consignas que estoy viendo, que por lo menos hoy en el centro aparecían de la misma manera, como en Jujuy y demás, son las del Che Guevara, las fotos del Che Guevara. No tienen ni idea de lo que es el Che Guevara. Es como con las organizaciones LGTBI que salen con la bandera del Che Guevara. Muchachos, a ver, había una persona que era sectaria justamente en el Che Guevara, y seguramente que ni a indigenistas, ni a LGTB, ni a nadie con características distintas hubiera tolerado el Che Guevara. Así pero que seguro. Primero lean un poco. Bueno, tenemos a nuestro primer invitado de hoy, que es un gran amigo, gran político, gran periodista, alguien que fue, gran periodista actualmente, digo, alguien que fue muy importante tanto en la Cámara de Diputados como cuanto durante la gestión de Fernando de la Rúa. Gestión a veces que creo que con los años, se lo dijo un día Fernando antes que de su fallecimiento, como pasa siempre en su hora no se comprende, porque claro, cuando uno lo ve con la perspectiva del tiempo, se da cuenta que fue una gestión teñida evidentemente por una oposición que, como lo intenta hacer ahora, desde el primer día quiere voltear el gobierno, y en aquel momento, en concupiscencia con sectores de la más, con un variopinto, logró su cometido. Y realmente, si Fernando hubiera tenido la soja al precio que después la tuvo el gobierno siguiente, seguramente hubiera tenido varios periodos reeleccionarios. Ya le damos la bienvenida, si te parece, a Juan Pablo Bailac. Hola Juan Pablo, muy ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás, querido? Muy bien, querido, muy bien. Te queríamos... Muy buenas ¿Qué tal, Juan Pablo? Ahora parece que apareció... ¿Qué tal, corazón? Ahora parece que apareció un pedido de la diputada Gisela Marciota de intervención federal a la provincia de Jujuy. Ya la locura es total. Dame una opinión vos sobre los hechos de Jujuy. Bueno, quiero hacerte primero esta opinión sobre la Marciota. La Marciota es de Capital Federal, ¿verdad? Sí, tal cual. Sí. Eso demuestra que las movilizaciones destinadas a generar violencia en la provincia de Jujuy no fue del pueblo de Jujuy, sino de exógenos que intrusaron y llevaron la violencia a Jujuy. Demuestra acabadamente que el objetivo es un objetivo del kirchnerismo, de pedir la intervención federal o a derrocar al gobierno. Y esa circunstancia de que los vemos a todo el gobierno encabezado por Fernández y la propia Cristina golpeando tan fuerte sobre la eventual y necesaria represión que hubo que hacer para evitar más desmanes y más caos y más destrucción, tenía como objetivo claro que con el caos ese gobierno no iba a llegar al fin. Intrusaron toda una movilización de docentes que pacíficamente andaban por Jujuy y se metieron militantes preparados, entrenados para hacer caos y para provocar violencia, como en los viejos tiempos. Nos hicieron esto en el Congreso cuando estábamos en el gobierno con Macri, los hicieron cuando De la Rúa estaba de presidente el 20 y 21 de diciembre. O sea, hay gente debidamente entrenada para generar caos. Y el populismo vernáculo, capopulismo argentino,
aprendió de Laclau y de Moflet, su mujer. Chantal. Sí, Chantal Moflet. Aprendieron que el caos controlado es una de las herramientas de gobernar. Así como tienen la consigna amigo-enemigo, tienen el caos controlado. Como yo lo provoco, yo lo controlo. Perfecto, una definición totalmente acabada. ¿Cómo entendés vos esta gimnasia prerrevolucionaria, como algunos llaman? Yo creo que no llega a eso. No llega a eso. Y yo creo que lo que están haciendo es metiéndole miedo a la gente con el hecho de que qué es lo que puede pasar. No, si gana Juntos por el Cambio. Exactamente. Eso me parece el propósito. Seguro, lo que la prensa ha manifestado como una suerte de laboratorio y de prueba y error para generar caos en una provincia como la de Jujuy, que tiene en este momento 8 años de paz, de crecimiento, de desarrollo, de crecimiento del turismo, etcétera, etcétera. Era justamente en una semana larga de turismo generar de las complicaciones que le generaron, la destrucción que le generaron, al solo efecto de derrotar las políticas del gobernador Gerardo Morales. Esto sirvió también para que mostráramos esa foto tan buena de anoche, de todos juntos por el cambio, que insisto, como lo vengo sosteniendo siempre, no hay fisuras entre nosotros, pero sirvió para ratificar esta foto, que estuvieran juntos dirigentes de, bueno, básicamente de los dos partidos fundamentales de la coalición, con todo el respeto que merecen los demás, pero que son la Unión Cívica Radical y el PRO. Sirvió esta foto donde estaban gobernadores, donde estaban los dos candidatos a presidente y donde estaban representantes de otras fuerzas políticas. Yo no digo que sean menores, pero digo, a ver, el peso que tiene esta alianza UCR y PRO es superlativo en relación a las otras fuerzas políticas. Creo que nadie se puede ofender. Pero si vos, ¿cómo lo viste esa foto? ¿Cómo viste la reacción? Excelente la foto, lo que quiero que no sea foto, que sea una película, que demostremos a la sociedad que estamos unidos, que todos juntos vamos a gobernar, que vamos a trabajar por el bien de la patria y el país, y que no estamos escondiendo absolutamente nada, sino que tampoco preservando intereses económicos de la Argentina corporativa, intereses políticos de los sindicatos, etcétera, etcétera, y podamos realmente llevar adelante el cambio. Es fundamental. Si esta vez fracasamos, te puedo asegurar que no tenemos más destino desde el punto de vista de nuestra coalición. Y creo que para dar una muestra más acabada de que estamos unidos a pesar de la divergencia en cuanto a quién va a ser candidato a presidente, quién no, y en las provincias quién a gobernador y quién no, etcétera, hay que potenciar la necesidad de generar una coalición de gobierno, donde se establezca el modo de convivencia, la resolución de los conflictos y las posibilidades incluso de fijar turnos al futuro, como hicieron los chilenos, cuando se juntó la centro-derecha de los demócratas cristianos con el socialismo de Lagos. Pero vos te parece, Juan Pablo, que con el peronismo podés llegar a eso. Si vos sabés cómo actúa permanentemente. No, con el peronismo no dije la coalición. No, ¿qué me entendiste? Yo hablo de entendí una coalición. No, porque vos hablas de Chile, y se juntaron varios partidos políticos y llegaron a una coalición, mismo la Moncloa y demás. Pero digo, no podés dialogar con el peronismo siempre va a ser la guerra. No estoy hablando del peronismo, querida. María Luján, estaba hablando de Juntos por el Cambio. De Juntos por el Cambio, dije que la foto tiene que profundizarse en que esto también ocurra en la generación de una coalición de gobierno. Coalición de gobierno que se establece con un estatuto en donde se fija la convivencia, donde se fija las reglas de juego del programa de gobierno, donde se fijan los turnos, donde se fija cómo son las coaliciones en Europa. Las coaliciones en Europa se hacen con un estatuto, que es un estatuto con protocolos,
que se establecen claramente a los efectos de que no tengamos que andar con chicanas ni con pavadas, sino vincular esa coalición a la gente, amiga, a la gente. Hoy Juntos por el Cambio no es de los dirigentes, es de la gente. Esa es la herramienta que tiene la gente para poder vencer el populismo, de derecha y de izquierda. Y es absolutamente necesario eso. Y hay que decirle al señor Mauricio Macri que reflexione acerca de no haber hecho en aquel momento una coalición de gobierno y sí una coalición de parlamentaria. ¿Por qué razón te lo estoy diciendo? Porque hay una tentación al hegemonismo entre los partidos de la propia coalición. Entonces la discusión por el hegemonismo, por quién manda, quién tiene el liderazgo, etcétera, etcétera, debilita la propia coalición. Y esto ya lo vivimos, los que tenemos algunos años en este país. Alfonsín creó un radicalismo de masas y nos encargamos los dirigentes de dividir ese radicalismo de masas que tenía X cantidad de millones de votos asegurados, nos encargamos de disolverlo. Los dirigentes a veces por sus propios roles, egoísmo, etcétera, generan condiciones de inviabilidad de algo que la sociedad asume como propia. Me parece una reflexión necesaria. No, me parece impecable porque vos hablaste, mirá, nosotros que estamos te voy a dar un nombre, con Hernán Lombardi, trabajamos juntos dentro del espacio del PRO, pero siempre nos dicen que nosotros somos los radicales dentro del PRO. Cosa que a mí y a Lombardi nos afecta porque en el fondo los dos nos sentimos muy radicales, pese a que somos hoy afiliados y dirigentes del PRO. Pero justamente lo que buscamos es que aquella coalición que fue exitosa desde el punto de vista electoral, que se plasmó, y eso lo viví desde adentro, como una coalición exitosa parlamentariamente, le faltó este punto que vos estás diciendo. Por supuesto que pero le faltó. No solo fue por el lado, yo no quiero enfrentarlo a Mauricio solo, pero no solo fue por ese lado, sino sé lo que pasó también. Pasó que a lo mejor había alguna desconfianza que hoy ha quedado totalmente superada. Yo a veces lo he escuchado hablar en privado a Mauricio Macri con Alfredo Cornejo, y te digo que tienen una familiaridad tremenda, y lo mismo pasaba con Gustavo Valdés, los que yo escuché, por lo menos, y yo veo, por ejemplo, la relación que tienen con los dirigentes nuestros, con dirigentes de provincias administradas por el radicalismo, concretamente Jujuy, Corrientes y Mendoza, y la relación que tienen la gente del PRO es como que se va, esto cuesta un tiempo, pero pensemos que esta coalición ya tiene más de 8 años de vigencia. Pensemos que incluso más, en la última elección Facundito fue en la lista de Capital, pero integrando el espacio, digamos que en ese momento era Vamos Juntos, que era el PRO puro, porque había otra lista radical. Y sin embargo nadie cuestionó esto de que hubiera un radical en la lista nuestra, y creo que eso es lo que hace que la gente vaya, que la coalición, hoy ya nadie duda que hay que formar un gobierno de coalición y fijar reglas. Yo incluso más, en su momento escribimos algo con un tipo que me parece excelente, un radical brillante intelectualmente, que es Fabio Ketglas. Escribimos algo, las reglas que debe tener una coalición para ser exitosa y para que no haya cortocircuito. Yo recuerdo el cortocircuito que hubo con las tarifas entre Alfredo Cornejo y Mauricio Macri. Sí, y con tantas otras cosas, porque a ver, cuando la gente que estuvo en el gobierno con Mauricio Macri se borró de los medios de comunicación para defender las políticas que habían llevado adelante, también quedó vacío, porque ningún radical, como no había participado en las políticas, ¿comprendés?, estaba en condiciones de poder defenderlas. Y vos sabés que los gobiernos, para poder restablecerse frente al electorado, exige que los que tuvieron responsabilidades expresen esto en el marco de la comunidad. Y entonces, si vos tenés una coalición de gobierno, todos estamos integrados. Si vos tenés una coalición parlamentaria, solo los que son diputados o senadores. No sé si me comprendés. Sí, pero así todo tenés que usar... Aunque yo no tenga ningún cargo, digo, si hay una coalición de gobierno, me siento atrapado por generar propuestas, ideas y aportes.
Ahora, si es una coalición parlamentaria, tengo que ir a hablar con mis amigos que son diputados y decirle, che, ¿qué te parece esta idea? ¿Qué sé yo? No es lo mismo. Pero y fortalece, la unidad fortalece, hermano, fortalece. Claro que sí, a la gente. pero, claro que sí, pero además, esto hace que vos te sientas parte, lo que vos estás diciendo, te sientas parte. Y algunos amigos después en el Congreso venían y me reprochaban, por eso son los mea culpa que uno hay que hacer. Algunos amigos radicales venían y me reprochaban esto, y realmente lo veía que, o sea, no tenían un propósito rupturista, sí tenían un propósito de, che, mirá, la verdad que no nos estamos sintiendo parte, no nos vamos a ir porque este espacio hay que cuidarlo y porque nosotros somos cofundadores de este espacio Juntos por el Cambio, pero a ver si hablan, y muchos de nosotros hablaban, a lo mejor, después Mauricio, en el libro lo pone, que a lo mejor Mauricio después, una vez que se va conociendo más la gente, se va amalgamando. Pensá que no hemos tenido nunca ejemplos exitosos de alianzas. Vos fijate el portazo que le pegó el Chacho a Fernando de la Rúa en el peor momento. El Chacho fue un oportunista total, un tipo que... Por supuesto, porque la alianza es una alianza electoral claro. Y se cumple el objetivo con la alianza, no con el gobierno. Exactamente. Pero una coalición exige algo más que ser parlamentaria. ¿Comprendés? Exactamente, totalmente de acuerdo. Sí, será por eso que a mí cuando me dicen la palabra coalición yo dejo corriendo, porque enseguida me remite a la alianza, y sobre todo en estos días donde está tratando este gobierno de linkear el 2001 con lo que sucede en Jujuy, o sea, porque generalmente tratan de evadirse de lo que son las responsabilidades que tienen ellos propiamente como gobierno, ¿no? Tal cual. Bueno, yo me comprometo a que cuando pasen todas estas cuestiones, después del 24, hacemos un programa y hablamos del 2001 y te voy a contar de verdad qué es lo que ocurrió. Sí, sería muy, muy lindo y muy bueno, porque se abriría un panorama y se sanearían muchas cosas y la gente tiene que saber exactamente cómo fue claro y quién fue el culpable. Que yo no soy crítico de cine ni tampoco guionista. Por tanto, lo que yo te voy a contar es lo que viví, lo que vi, lo que leí y lo que padecí. Sí. Lo sé, algunos hechos los conozco de boca tuya y también de boca de Hernán, Hernán Lombardi, lo conozco, pero sería bueno que vinieras acá al estudio cuando estás en Buenos Aires. Te aviso. Me avisás y hacemos todo un programa dedicado al 2001. Dale, lo han castigado tanto y tan mal a Fernando de la Rúa, y como pasó en su momento, no hago parangones, como pasó en su momento con Ilia, con Frondizi, con todos los presidentes, con el mismo Alfonsín, en el momento la gente los denosta, y después cuando empiezan a ver, no solamente en el tema económico, que ven los indicadores que han sido brutalmente buenos, pero yo me acuerdo de la fantochada que le hacían a De la Rúa con el riesgo país, algunos que hoy están en los medios de comunicación denostando al kirchnerismo. Uno se llama Eduardo. Y el otro se llama Daniel. Que le ponían el muñequito y Antonio. Le ponían el muñequito y lo cargaban con el riesgo país. Por suerte hoy también dicen lo mismo, pero en aquel momento a lo mejor no comprendieron de que a ese tipo había que ayudarlo. A, porque era un tipo muy capaz que se preparó para esto. B, porque había ganado abrumadoramente. Y C, porque el tipo evidentemente le tocó un momento, porque era muy capaz, pero le tocó un momento económico pésimo. Y encima tenía una oposición que ya había anticipado, porque anticipan siempre, esto es el futuro, la había anticipado con los 13 paros generales que Gualtini le hizo a Alfonsín. Así es. Un abrazo grande. Por eso los no peronistas tenemos que tener claridad en las instituciones que armamos para gobernar, para tener gobernabilidad y para que nadie se exceda de los límites. Sí. Muchísimas gracias, Juan Pablo. ¿Mucho frío en Bahía? ¿Mucho frío en Bahía? Oh, terrible. Me imagino. Un abrazo enorme. Cuídate, negro. Hasta luego. Un abrazo. Interesante, muy interesante. Sí, creo que es hora de la pausa, ¿no, Jorge? Sí, es hora de la pausa. Hágalo usted, señora. Bueno, nos vamos a una pausa, volvemos enseguida porque tenemos más información. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco,
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocéis los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Hola, hola, digo, como si estuviera hablando por teléfono con mi amiga de Luján. Pero está del otro lado, es como si hubiera un celular. Hola, Luján, ¿cómo estás? Sí, acá estamos. ¿Cómo estás? ¿A quién estás saludando? A vos, es poco profesional esto que estoy haciendo, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo? Siendo una periodista besada, esto que he hecho recién es muy poco profesional, ¿no? No, para nada. Ah, bueno. Por favor. Al contrario, es lo que pasa en una transmisión y como corresponde cuando uno está en vivo. Pero no quiero dejar de preguntarte, Jorge, ¿qué opinás acerca de la designación de Patricia Bullrich como su vice a Luis Petri? Mira, me parece designación. Yo a Luis lo conocí en la Cámara, me pareció un tipo muy sencillo, muy buen tipo, un tipo con el que hablaba mucho de que en la vida había que reinventarse. Él me dijo cuando vos llegaste, como no había entrado, yo entré 2 días después, y me decía, no te conocíamos, y entonces averiguamos, vimos tu historia, estamos en un acto en la Bolsa de Comercio, y entonces me dice, y yo veo que vos te has reinventado en tu vida. Sí, obviamente, porque si vos no te reinventás, te morís. Entonces me dijo, y a partir de ese momento generamos una muy buena relación, mucha empatía con algunos proyectos. Eran los diputados que a mí me gustaba porque tenían ganas de trabajar, no venían a buscar a ver cuántos contratos podían tener, tenían ganas realmente de trabajar en cosas serias, o sea, cosas que a lo mejor vos sabés que no eran políticamente correctas, como por ejemplo, me acuerdo el proyecto de declaración jurada de los dirigentes sindicales. Vinieron un montón, che, no te metas en este lío, vamos a comprar. Siempre está el famoso dejarlo para mañana, y después, claro, vos vas dejando para mañana y te encontrás con la gente durmiendo en la calle, porque todo es una cadena, ¿te das cuenta? Si vos... Entonces, bueno, son esas cosas que después, mira, tenía que revisar, pero hicimos muchos proyectos juntos. Después él se larga a gobernador de la provincia y le digo yo, bueno, pues es lo que se me pasó en este momento. El candidato a vicepresidente podría haber hecho, si hubiera hecho bien las cosas, Omar de Marchi. Podría haber sido candidato a vicepresidente, mirá vos. Pero hizo mal las cosas porque, bueno, estuvo en un sector, después se fue a otro y bueno, eso genera cierta desconfianza, porque vos decís, viste, no. Así que bueno, pero se me pasó recién por la cabeza, como yo todo lo digo espontáneamente, no estoy coacheado, como se dice ahora, y como hay algún candidato que aparece hiper coacheado. Pero entonces lo vi, siempre me pareció un tipo macanudo. Después estuvimos un día comiendo con su mujer actual, su Cristina Pérez. Charlamos bastante cuando fue el tema del aborto, porque él votaba también votó en contra las 2 veces. Y bueno, tuvimos una relación, la verdad, muy buena los 4 años.
en la legislatura, sobre todo los dos primeros, en el Congreso, sobre todo los dos primeros, que al ser presencial todo, no tenía que él estar viajando ni nada, entonces estaban más en contacto. Me parece una designación acertada. El vice tenía que ser radical, el vice tenía que ser necesariamente radical. Un buen candidato podía haber sido López Murphy, pero bueno, evidentemente López Murphy es una fórmula porteña. Hoy ya la gente hablamos, cacareamos tanto el federalismo que hay que practicarlo en los hechos. Me parece que un hombre joven, un hombre de perfil halcón, por decirlo, definirlo de alguna manera, con estas categorías que uno tiene, ¿viste? Derecha, izquierda, duros, moderados, halcón y paloma. Bueno, es un tipo de una provincia importante, y los candidatos radicales eran todos muy buenos, ya descartados porque porque uno es gobernador y el otro va de senador. Dos van de senador, Morales y Suárez, descartado Valdés, que es gobernador. Me parece que los candidatos que había, Abad, Naidenov, y él, y Manes incluso, me parece que los candidatos radicales eran buenos. O sea, cualquiera de ellos me parece. Y hablando de lo que decía Bailac, esto también, ese punto no lo charlamos, pero va a significar un afianzamiento de la coalición con una visión de gobierno, no solamente electoral o parlamentaria, sino de gobierno. Me parece que este es un punto a destacar, adicionando el comentario que habíamos hecho recién con Juan Pablo Bailac. Pero para hablar del tema Jujuy, que le interesa mucho, lo tenemos acá a Osvaldo Pérez Sanmartino. Es algo que nos va a poder ilustrar. Y se ha asomado, sí, ¿por qué no ilustrar? ¿Estuvo tirando piedras en Jujuy? No, bueno, como no puede ilustrar, no, sí, sabemos por qué nos puede ilustrar, porque es un gran constitucionalista. Se ha sumado acá al estudio Gastón Emmens, así que lo saluda. Gastón, un saludo grande. Gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Osvaldito. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, Osvaldo, querido, ahí hay varias cosas. Vamos a ver si lo podemos meter todo en 15 minutos. Primero, cuando apareció esta norma, le hemos hablado en su momento, cuando apareció este proyecto, realmente tenía algunas cuestiones que nos parecían que eran redundantes en relación a que repetían artículos de la Constitución Federal, o por lo menos el decir que se garantizaba el derecho de reunión, el derecho a transitar libremente. Ya son normas todas que están en la Constitución. Este englotonamiento que tenemos de normas nosotros es tremendo, pero ya estaba en la Constitución. Entonces, yo digo, ¿cuáles son? Vamos a la parte jurídica. Ya sé que la parte jurídica no te interesa a vos, porque por lo que hemos hablado te interesa más el tema político, pero tirame algunos títulos de lo que te pareció esta Constitución. Con lo poco, a ver, yo es cierto que tampoco seguí en detalle, porque como vos decís, vimos lo que era un anteproyecto en su momento, que tenía varios propósitos, pero faltaba concretarlo después en el texto específico. Es cierto, algunos de esos artículos, como decís vos, eran redundantes o son cuestiones ya establecidas por la Constitución o en algún caso por el Código Penal. Y las provincias no legislan sobre cuestiones de fondo, ¿no? En materia penal, por ejemplo. Así que parecía más, y parece más en ese caso, como un intento de reforzar la voluntad de cumplir con esas normas que crear normas nuevas, ¿no? Quizá en lo del derecho de reunión pueda tener algún sentido, porque ahí es muy importante cómo se lo reglamente y si puede reglamentarse, que nosotros siempre hemos entendido, y recuerdo las discusiones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, frente a quienes, particularmente de sectores de izquierda en aquel momento, creían que era un derecho absoluto. Nosotros decíamos, por supuesto que es reglamentable, es más que otro reglamentable, porque hay que compatibilizarlo con el derecho a la circulación, es decir, con otros derechos que pueden ser cercenados, ¿no? Y
en muchos países, en muchas ciudades del mundo muy importantes, vemos que hay manifestaciones y que no alteran de manera significativa la vida cotidiana, porque se hacen ordenadamente, dejan espacio libre, en fin. Todo eso es reglamentable y quizá que la vocación de hacerlo en Jujuy, aunque uno puede considerar también que es redundante, no está mal. Ahora, después está la limitación de la reelección, que me parece bien. Después están los artículos que generaron alguna polémica, como sobre las comunidades indígenas. En fin, yo creo que eso también está dispuesto en la Constitución Nacional y no es mucho lo que pueda decirse en una Constitución provincial, ¿no? Porque la aspiración de algunas, no todos, pero de algunas de estas comunidades indígenas es construir una especie de Estado dentro del Estado, y eso es notoriamente inconstitucional, no lo podría establecer una Constitución provincial. Pero, Osvaldo, digamos, también sí. el peronismo votó favorablemente esto, porque se Claro, hizo, no, pero iba a eso. Salvo la izquierda. Sí, no, iba a eso. A ver, me parece que todas estas cuestiones, con ser importantes, quedaron en un segundo plano, porque lo que vimos ayer fue un acto sedicioso, fueron hechos de violencia en lo que tuvo instigación o por lo menos complicidad el oficialismo nacional. Vimos declaraciones del presidente, de la vicepresidenta, de ministros, y de esas organizaciones vinculadas al kirchnerismo, de actrices, inclusive Amnesty Argentina, con declaraciones lamentables, donde dice que se suspenda el proceso de reforma. ¿Quiénes son ellos para establecer esa exigencia? Entonces, Son los esto mismos sí que pedían la libertad de Milagro Sala por haber cometido supuesto, bueno, pero delitos comunes. Claro, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Acá, digamos, me parece que es como un pequeño ensayo, y no tan pequeño, de lo que probablemente van a querer hacer a partir del 10 de diciembre de este año, si, como todo indica, no van a gobernar más, ¿no? Porque ellos lo que hacen es desconocer la legitimidad de gobiernos que no sean de su propio signo político. Lo hicieron con Macri, recordemos el símbolo ya desde la primera hora de negarse Cristina Kirchner a entregarle los atributos del mando. Eso parece anecdótico, pero no era mucho más que anecdótico. Claro que sí. Esa simbología expresaba un desconocimiento de la legitimidad del nuevo presidente. Eso es gravísimo. Y ellos, digamos, desde ese minuto hicieron todo lo posible para socavar esa legitimidad, llegando, bueno, a lo que siempre recordamos, a lo de las piedras en el Congreso, que ahora escuchaba un dirigente sindical, no recuerdo ahora el nombre, que decía, bueno, en aquel momento tiramos 14, ahora habrá que tirar 28. Es decir, no es que se arrepiente, al contrario, van por más. Frente a eso, digamos, quienes estamos del lado republicano, en sus distintas vertientes, me parece que tenemos que perder cualquier tipo de tibieza, ¿no? Digamos, las opiniones se pueden expresar del modo más disímil, del modo más contundente, las más disparatadas, perfecto. Ya, ahora, impedir que sesione una legislatura, ejercer hechos de violencia, bueno, eso no puede tolerarse, y no tenemos que prestarnos a estos discursos que tratan de generarnos una culpa que no existe, ¿no? La represión es una función legítima del Estado cuando está en riesgo la vida o la integridad de personas o de bienes públicos o privados. Yo creo que quizás ahora estoy hablando mucho, pero me interesa lo que digan ustedes, pero la postal de esa foto, de esa conferencia de prensa, con los líderes principales de Juntos por el Cambio, apoyando, más allá de las disputas internas, la actitud del gobierno de Jujuy, me parece muy saludable. Sí, totalmente de acuerdo, y lo que está diciendo vos es, me parece que está en línea con lo que pensamos toda la gente que tiene un cierto sentido común. Creo que el haber dado marcha atrás con los dos artículos fue un error de Morales, porque esto es un poco, como decía Churchill,
si te humillás para evitar la guerra, vas a tener primero la humillación y después la guerra. O al revés. Ahora, perdón, como decía María Luján, esta reforma podía haber sido aprobada exclusivamente con los votos del oficialismo. Y sin embargo, se buscó un mayor consenso y tuvo una aprobación amplísima que incluye al Partido Justicialista de Jujuy. Entonces no se puede dudar de su legitimidad. No, eso está fuera de toda discusión. Por eso digo, lo que pasa es que acá es un movimiento, es lo mismo que decía el foquismo, ¿no es cierto? O sea, está ejerciendo una gimnasia, se están entrenando, lo dijo Valdés, el chanta de Valdés, ¿cómo se llama? Sí, lo dijo. El cachafaz, un tipo que rosquero, un tipo, un oportunista de la política. Claro, porque recordemos, para que quizás no lo escuchó, no lo leyó, lo que él dice es que un poco lo que decía hace un rato yo, que esto le va a pasar a cualquier gobierno que no sea kirchnerista a nivel nacional. Bueno, digamos, ¿por qué no creerle que esa es la vocación de ellos? ¿Por qué no vamos a creer cuando dicen algo de esta gravedad? Si realmente se atreven a decirlo, es que tienen la firme convicción de hacerlo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado y estar atentos y no acobardarnos, ¿no? Para actuar con firmeza frente a lo que venga. Seguro. Hoy aparece ahora también cómo mienten, y ahora la presidenta de facto mandó un comunicado de Naciones Unidas del Alto Comisionado en Derechos Humanos, pero si uno lo lee detenidamente, el que lo firma es un representante de la oficina regional del Alto Comisionado, o sea que no es el equivalente a Bachelet. Incluso más, esto es un disparate. Pero es un disparate mayúsculo, ¿sabes por qué? Porque no le puede mandar Naciones Unidas una recomendación a un gobernador de una provincia, un estado subnacional. Se la tiene que mandar al gobierno. Y bueno, se la mandó. Dice: estimado señor gobernador, permítame solicitar a usted una reunión con el fin de abordar el impacto que la implementación de la reforma constitucional adoptada pueda tener ejercicio de derechos humanos. ¿Quién es para decir eso? Bueno, pero derecho internacional no lo aprobaron. Es lo que vimos cuando fue lo de Maldonado. Porque ellos tienen, está bien que no representa a todas las Naciones Unidas, pero tienen algunos vínculos internacionales y en el ámbito regional que salen a jugar en estos casos, ¿no? ¿Y qué dijo ese comisionado o ese señor de lo que pasa en el Chaco? Por favor, esta es una injerencia indebida de una persona, o aunque fuera de un grupo, o de una mesa. De no sé. Pietragala se fue con el Tango 04 con 10 personas allá. Al Chaco nadie fue. Cuando preguntan de Pietragala, eso es de mujeres, diversidad y género. Le corresponde al ministro. La ministra está callada la boca. La Marciota y la Ceruti se callan la boca. Ahora eso sí, Marciota acaba de presentar un proyecto, siendo diputada de la capital, de la ciudad autónoma, un proyecto pidiendo la intervención federal de Jujuy. O sea, te das cuenta que la locura es total acá. Es la desesperación. Vamos a hablar como en el café, es la desesperación porque ven que pierden la torta. Esa es la verdad historia. Claro, porque, a ver, esta reforma, que además fue acordada con el Partido Justicialista, no tiene nada, digamos, particularmente grave, aunque nosotros pudiéramos coincidir. No tiene nada que pudiera ser irritativo. Me parece que lo crean ellos el caso, usan esto como excusa para lo que les intenta, lo que intentan, que es realmente ejercer la violencia, presionar, porque si no, realmente no se entiende. Mientras que lo del Chaco sí es gravísimo. Ahí tenemos todo lo que aparenta ser un crimen de una familia estrechamente vinculada al gobernador. Bueno, lo que le está saliendo a la luz es monstruoso. Y frente a eso, estos pseudo organismos de derechos humanos, ¿qué dicen? Nada. Luján, te interrumpimos cuando vos ibas a hacer un comentario. Perdón. Los dos te interrumpieron. No me interrumpieron, no. No, ibas a hacer un comentario. No, ibas a hacer un comentario que tiraste una punta y yo dije, qué interesante lo que viene ahora, pero comentalo. No, fundamentalmente
es que no aprobaron derecho internacional, porque no saben cómo se manejan los organismos internacionales de los derechos humanos respecto a las naciones, y por lo tanto, en todo caso, la recomendación nunca va a ser para un gobernador, sino va a ser para un gobierno, y las recomendaciones no salen de un empleado de una oficina, sino son consensuadas luego de una asamblea, y no es que es inmediato. Cuando se hacen recomendaciones es después de un estudio que se mandaron representantes al lugar, donde esos representantes después de un estudio mandan todo un informe. Por lo tanto, realmente dudo de la veracidad no de vos, obviamente, Jorge, sino de la veracidad de las pavadas que mandó la vicepresidenta, ¿no? Sí, evidentemente bueno, entre los que votaron hay un diputado Rivarola, los que votaron favorablemente, que es el hombre de Massa en la provincia de Jujuy, uno de los diputados constituyentes que votó esto. Bueno, no me extraña porque ellos integraban una coalición provincial, ¿no? Que la coalición que triunfó con Morales a la cabeza, así que no está mal, es lógico. Ahora, después, a nivel nacional tienen una actitud hostil, entonces no se entiende cómo el partido justicialista, digamos, nacional, va a pretender. ¿Cuál sería el motivo de la intervención, no? Realmente no lo puedo comprender. Esta chica Marciota puede decir cualquier cosa. Bueno, es inimputable. Claro. Bueno, ahora hablando de intervenciones, Grabois también le pide la intervención a Alberto Fernández del partido justicialista que Alberto Fernández preside, porque Grabois dice que no lo dejan presentarse. Es todo. Algún día quiero volver a la cordura, no quiero ver más. No, en serio, hoy lo comentaba en un almuerzo bastante grande, bastante importante. Y lo comentaba en un almuerzo que decía, quiero terminar con este debate ramplón que hay, que uno pone en la televisión, y en cualquiera de los que sea, que está bien, tienen todo el derecho, pero machacan, pero al fondo, después voy a hablar con ustedes de un programa que vi el otro día en un canal de televisión, no vamos a hacer el nombre, que hablaban de un ensayista francés sobre inteligencia artificial, admirable, y los peligros de la inteligencia artificial. Pero bueno, nos tenemos que ir, porque acá nos echan, ustedes no están, pero véanlo a Gerardo que agita los brazos. Morales. No, Gerardo. Y que no es Morales. Sí. Que no es Morales. No, Morales ya nos hubiera cortado. Muy bien, como se debe hacer cuando se trata de imponer el orden. Y nos vamos. Sí, es lo que debía hacer. Bueno, gracias, Jorge. Saludos a todos. Chau. Hasta luego. Bueno, nos encontramos el próximo miércoles ya presente. Si abrazo, Jorge. Chau, abrazo, y nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Chau.